somos ya 51. Esperamos 2 minutitos más y arrancamos. Para los que recién ingresan, lo voy a poner el chat, descargar. El práctico. Es de la página de la cátedra, lo encontraron, ¿no? El archivo. Que alguien me dé el ok. Gracias. Kenneth. Buenísimo, gracias. Esperamos unos minutitos más y ya arrancamos, que somos 55. Son más de la mañana. ¿Está en el campus el archivo? No, está en la página de la cátedra. En la página de la cátedra nuestra está el archivo del ejercicio 8. Son las 8, a las 10 empezamos. Avísame, Jerónimo, si lo encontraste. Buenísimo. De nada. Bueno, ya somos 56. Un minutito más. Bueno, les voy contando más o menos qué vamos a hacer hoy. Después, si se incorpora más gente, lo vemos. Hoy vamos a trabajar con el práctico del capítulo de distribución de probabilidad. Creo que son 5 y 6, si no me equivoco. El de discreta es el 5 y el de continuo es el 6. Es lo que vieron con Mini el día de lunes. Es un práctico donde vamos a trabajar todo cálculo de probabilidades, o sea, en variables discretas, variables continuas, y ya no hicimos las fílminas, sino que vamos a trabajar directamente en el Excel, por lo cual les pido, ¿sí?, que tomen nota. Después les vamos a pasar los resultados, pero el Excel no se los vamos a pasar, ¿sí?, se da en clase, y el ejercicio tienen que realizarlo ustedes, entonces lo van haciendo conmigo, y a medida que vamos resolviendo, vayan anotando los resultados y demás. Los resultados sí se los vamos a pasar, podemos subir después el enunciado con sus respuestas, pero el archivo en sí no se los vamos a pasar, así que trabajen con el Excel abierto conmigo, para que no hemos hecho la filmina porque no tiene sentido en este caso, es todo cálculo de probabilidad, ya sea en el Excel o en el Infostat. Bueno, ya son las 10, así que arrancamos, ¿sí? La clase pasada, el viernes, bueno, no, la otra semana, arrancamos con lo que era una distribución de probabilidad, ¿sí?, que me muestra cómo se distribuyen las probabilidades de una variable aleatoria, ¿se acuerdan? Y habíamos visto que podían ser discretas y continuas. Esa diferencia de que es una variable aleatoria discreta y una variable continua ya la conocemos.
dentro de las variables discretas, ¿sí? ¿Qué distribución vimos? ¿Cuál fue lo único que vimos? A ver, hoy vamos a trabajar entre todos para que puedan hacer los ejercicios ustedes también. ¿Cuál es la distribución que habíamos visto? Binomial. Muy bien, Mateo. Que la binomial, ¿qué características tenía? Que eran en ensayos idénticos, ¿se acuerdan? Teníamos varias características, que había dos posibilidades de resultado, éxito y fracaso. Sí, que había una probabilidad de éxito, que la simbolizábamos con P, y 1 menos P era la probabilidad de fracaso. ¿Sí? No cambiaba de un ensayo a otro, y era con reposición. ¿Qué quería decir eso? Que eran independientes un ensayo y el otro. ¿Estamos hasta ahí? Hoy vamos a ver, ¿sí?, lo que es la distribución hipergeométrica, Poisson, y luego vamos a trabajar seguramente vamos a arrancar con lo que es continuas, que tengo entendido que ayer vieron, no el estándar por lo menos, no sé hasta dónde habrán llegado en las distribuciones de probabilidad continuas. Seguramente hoy nosotros llegaremos hasta uniforme, hasta la estándar. Perfecto, gracias Ignacio. Bueno, la idea es que trabajemos, hay, ¿cuántos ejercicios? 5, ¿sí? Los cuales son bastante largos, tienen varios enunciados. Entonces la idea es que algunos los vamos a ir resolviendo juntos, ¿sí? Si quieren, el primero lo hacemos en conjunto y después les doy unos minutos si ustedes pueden trabajar, ¿sí? Vamos a ir leyendo los enunciados. Todos tienen el archivo, alguien no lo encontró, sé que se sumó gente desde que empecemos la clase, por lo cual tienen que descargar, ¿sí?, de la página web de la cátedra el enunciado del capítulo 8. Entonces, dice: supongan que se encuentra analizando las prácticas crediticias de distintos bancos de la provincia de Córdoba. Dentro de los 50 bancos analizados, solo 35 de ellos han incrementado la cantidad de créditos otorgados. Sea X una variable aleatoria que indica el número de bancos que incrementaron sus préstamos, responda. Si se seleccionan 5 bancos al azar, sin reemplazo, y nos empieza a preguntar cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos haya incrementado sus créditos, y así sucesivamente varias preguntas. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? Identificar primero cuál es la variable, ¿sí? Nos lo dice claro que la variable aleatoria es el número de bancos que incrementaron sus préstamos. Entonces, ¿es una variable de qué tipo? ¿Discreto o continuo? Lo primero que ustedes tienen que interpretar. A ver, ¿qué tipo de variable es? Si es cantidad, número de bancos que incrementan sus préstamos. Discreta, muy bien, Ignacio. Es discreta. Entonces, dentro de las discretas, ¿qué distribuciones de probabilidad vimos? A ver, ¿cuáles son las posibilidades? ¿O alguien se dio cuenta con qué distribución tengo que trabajar acá? Ignacio dice binomial. A ver, Sofía dice hipergeométrica. Hipergeométrica. Bueno, vamos a ver. Ustedes tienen, ¿cuál sería más o menos para darse cuenta, o el procedimiento, sí, que no es taxativo lógicamente, porque ustedes se pueden dar cuenta, primero identificar la variable. Entonces digo, ¿qué tipo de variable es? Discreta, listo, las continuas, ya, porque cuando ustedes hagan un ejercicio, no se les va a decir qué tipo de distribución es, sino que ustedes tienen que identificar con qué distribución tienen que trabajar. Entonces, ya acotamos, ¿sí?, a lo que es discreta. Y dentro de discreta, ¿qué tenemos? Binomial, hipergeométrica y Poisson. Son las tres que vimos, ¿o no? Binomial. ¿Por qué? Quienes dijeron hipergeométrica, ¿por qué me daría cuenta que en este caso no tengo que usar binomial? ¿Qué es lo que me hace darme cuenta? Sin reposición. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre binomial y hipergeométrica? En la binomial habíamos dicho, en ensayos idénticos, dos resultados posibles, éxito y fracaso, ¿sí? La probabilidad de éxito no cambia de un ensayo a otro, y son independientes, que había reemplazo, es decir, saca una bolilla y la vuelve a poner, por ejemplo,
¿sí? En cambio, la hipergeométrica cambia las últimas dos características. Son en ensayos idénticos, tenemos éxito o fracaso, pero la probabilidad de éxito cambia de un ensayo a otro y ahora son dependientes. ¿Por qué son dependientes, Sofía? Porque sin reemplazo. Entonces, hice el primer ensayo y ya no volví a analizar, en este caso, el banco ya quedó fuera. Entonces, depende, ¿sí? Un evento del otro. Entonces, con eso, chicos, ustedes ya se dan cuenta, o sea, dentro de las tres que tenemos, Poisson ya vamos a ver que es un poquito más fácil darse cuenta por el tipo de distribución, o que es una variable discreta bajo un soporte continuo, ya lo vamos a ver más adelante, pero ustedes para darse cuenta si es binomial e hipergeométrica, ¿sí? Se pueden dar cuenta, obviamente, que una de las diferencias es sin reemplazo y con reemplazo, y a su vez, fíjense, ¿se acuerdan? Que cuando trabajamos, y esto es a nivel práctico, cuando trabajamos con binomial que nos pedía N y P, ¿se acuerdan? Fíjense que acá nos está diciendo. ¿Se acuerdan que la distribución hipergeométrica, entonces, ya dijimos las cuatro características, que las dos primeras son iguales a la binomial y las últimas dos, ¿sí? Que es que la probabilidad de éxito cambia y que son dependientes, como bien dijo Sofía. Entonces, fíjense, ¿qué datos nos está dando? ¿Qué tenemos acá? Vamos a ir al Excel. Dice, ¿se acuerdan? Hipergeométrica, Mimi les debe haber dado una simbología. ¿Qué datos nos da acá? Dice, supongo que se encuentra analizando las prácticas crediticias de distintos bancos de la provincia de Córdoba. Dentro de los 50 bancos analizados, solo 35 de ellos han incrementado la cantidad de créditos otorgados. Vamos a ir acá. El chat lo voy a correr, no sé si ustedes lo ven en el chat. Vamos a poner 1. Variable aleatoria, cantidad, número de bancos que incrementaron sus créditos. Préstamos, es lo mismo. Pero para que quede igual. Entonces, vamos a trabajar con hipergeométrica. Todos entienden por qué es hipergeométrica no binomial, si no lo volvemos a repasar. Es muy importante, ¿sí? Que lo entiendan a esto. Y a medida que ustedes vayan desglosando el enunciado y viendo qué datos me da, ¿sí? Si bien me tengo que dar cuenta, porque entre paréntesis acá me dice sin reemplazo que ya binomial no es, ¿por qué? Me pregunta Kenneth, ¿por qué? De nuevo. En binomial, Kenneth, habíamos dicho cuáles eran las características. En ensayo idéntico, éxito o fracaso son los dos resultados posibles, la probabilidad de éxito no cambia de un ensayo a otro, y eran independientes, porque era con reposición. ¿Se acuerdan? En cambio, la hipergeométrica, ¿qué cambia? Los últimos dos son en ensayos idénticos, tengo dos resultados posibles, pero la probabilidad de éxito cambia de un ensayo a otro y los eventos son dependientes, es decir, que lo hago sin reemplazo. ¿Sí? Y fíjate que acá me dice, si se seleccionan 5 bancos al azar, sin reemplazo, o sea, yo voy a ir seleccionando los bancos, pero saqué uno, ¿sí? Y ya no lo vuelvo a incorporar. Entonces son dependientes, se hace sin reemplazo, por eso es hipergeométrica. Y a su vez, porque se van a ir dando cuenta que nos dan varios datos que en binomial no los necesitamos. Fíjense, nos está diciendo que tenemos. ¿Se entendió, Kenneth? Es porque dice sin reemplazo, nos damos cuenta, básicamente. Entonces, nos dice, vayan anotando, ¿sí? Todo lo que vamos diciendo, cómo lo resolvemos y demás. Fíjense, nos dice, dentro de los 50 bancos analizados, y eso lo vamos a llamar N grande, ¿sí? Que sería, ¿sí? Cantidad de elementos de la población. Después nos dice, solo 35 de ellos han incrementado su crédito. A ver, ¿qué es ese 35? Vamos a ver. ¿Qué es ese 35? El éxito, perfecto. Ahí vamos, Gabriel, la muestra no, es el éxito. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a simbolizar con R. Éxitos en la población. ¿Lo ven? De los 50 a 35, ¿sí? Incrementaron sus préstamos. ¿Sí? Fíjense que la variable aleatoria mía es incrementaron sus préstamos. Entonces al éxito lo estamos llamando, ¿sí? Lo identificamos con incrementaron sus préstamos.
El R serían los éxitos. Fíjense que después me dice, si se seleccionan 5 bancos al azar. Ahí eso sí que es, Gabriel. Esa es la muestra que la vamos a simbolizar con N. ¿Se ve? ¿Estamos hasta ahí? Fíjense. Elementos en la población, éxitos en la población, tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces, vamos con el enunciado A. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos haya incrementado sus créditos? Entonces, ¿qué me está pidiendo? La probabilidad de que X sea ¿qué? ¿Igual a qué? Cero. ¿Se ve? Perfecto, Marti. Entonces, me está diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno haya incrementado su préstamo? La probabilidad que X sea cero. Y ahí, ¿sí? Vamos a resolverlo por Infostat primero, como hacemos con binomial. Fíjense una cosa, a medida que ustedes vayan trabajando con ya esto, estadística, probabilidades y cuantiles, lo vamos a usar de acá hasta fin de año, eh, siempre. Entonces ustedes ya esta tablita la tienen que saber manejar. Fíjense que acá nos tira todas las distribuciones, creo que esto ya se los había dicho, ¿sí? Y fíjense, en binomial nos decía NIP, estos son las cosas, los parámetros que nos piden, ¿sí? Fíjense, si vamos a trabajar con hipergeométrica, ¿sí? Nos pide 3 datos. Y esto anoten porque la simbología con la de la cátedra en el Infostat hay un pequeño cambio ahí. M, anoten chicos, M es el N grande nuestro. O sea, acá le vamos a poner, este sería M. K es el R nuestro. ¿Sí? Fíjense que acá va en orden. Sería tamaño de la población, éxitos en la población, tamaño de la muestra. ¿Se ve? Solamente que nosotros simbolizamos con N grande y con R. Anótenlo eso, que es muy importante para cuando resuelvan. Entonces, si la M es el tamaño de la población, acá iría 50. Si K o R son los éxitos en la población, acá le pondríamos 65. Vamos a tomar una muestra de ¿cuánto? De 5 bancos. Bueno, de 5 bancos. Entonces, y en valor de X, bueno, ya lo habíamos dicho, en el enunciado A queremos que sea cero. ¿Sí? Me pide la probabilidad puntual de cero. Fíjense. Entonces, de estos 3, esto ya también lo habíamos visto. Acá nos trae la probabilidad de que X sea menor o igual que cero, que sea mayor, ¿sí? Que cero, o que sea igual a cero. Entonces, la probabilidad, ¿sí? Que sea igual a cero, fíjense una cosa, la probabilidad que sea igual a cero es igual a la que sea menor o igual que cero. ¿Por qué? Porque no hay menos de cero. ¿Mm? ¿Lo ven? Entonces, fíjense, la probabilidad, y acá, de nuevo siempre, ¿sí? Vamos con la conclusión. La probabilidad de que seleccionando 5 bancos al azar, ninguno de ellos haya incrementado sus créditos, es del 0,0014, o del 0,1%. ¿Se ve? 0,1%. Siempre vamos a dejarlo así. Entonces, probabilidad de que ninguno haya incrementado sus créditos, sus préstamos. ¿Estamos hasta ahí? Y acá, antes de seguir, hay algo que a mí siempre me gusta hacer, que ya lo hemos hecho con binomial. ¿Me siguen, chicos? Váyanme contestando por el chat, así voy avanzando. Gracias, Ignacio. Entonces, fíjense, ¿qué podría armar? En el Excel se puede hacer, eso vamos a hacer ahora, Gabriel.
yo podría armar, ¿sí? La distribución de probabilidad completa. Fíjense, yo voy a tomar 5 bancos. ¿Qué puede pasar? Que ninguno haya incrementado sus créditos, que uno, que dos, que tres, que cuatro o que todos. ¿Se ve? ¿Cómo se resuelve esto en Infostat? En Excel, perdón. En Infostat, recuerden que ponemos el cero acá, pueden hacer un recorte, yo lo hago así, ustedes pueden copiarlo de cualquier otra forma. Esto hacemos así y lo pegan en su Excel. Entonces, fíjense, si yo quiero armar en Excel, puedo calcular una sola, pero armando la distribución de probabilidad siempre que pueda, es más simple después calcular otras probabilidades, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? En el Excel es distribución hipergeométrica N. Devuelve la distribución hipergeométrica. Entonces, seleccionamos esta y nos dice, muestra éxito, ¿cuántos éxitos quiero en la muestra? Y bueno, en este caso quiero 0. ¿Sí? Después me dice, número de la muestra. El número de la muestra es 5, ya lo tengo. F4, ¿sí? Para dejarlo fijo. Anclar el valor tamaño de la muestra. Pues nos dice, población éxito. Bueno, 50. No, perdón. Población éxito, R, F4. Número de la población, bueno, 50, F4, ¿sí? Y después se acuerdan que si yo quiero la probabilidad puntual en el Excel, perdón, tengo que poner falso, y si quiero la acumulada menores, ponía verdadero. Acá nosotros vamos a calcular la probabilidad de que sea igual a 0, que ya la tenemos, pero bueno, vamos a hacerlo en Excel. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió cómo es la distribución en el Excel? Entonces, fíjense, ¿cuánto me dio? Luciano, el cálculo de probabilidades habíamos dicho que se podía hacer por Infostat, así que esta parte no hay problema, se puede hacer todo por Infostat. Esto, el Infostat es lo mismo que esto, ¿sí? Solamente que ponemos la información de otra forma. Acá la hacemos en una fórmula y en el Infostat vamos completando los cuadrantes estos, pero es lo mismo, se puede resolver en Infostat esto, tal cual. Bueno, fíjense, entonces ahora yo puedo estirar todo. ¿Y cuánto me tiene que dar esta sumatoria? A ver, 100 es 5, 1, exactamente. Entonces, fíjense que acá yo tengo que todas las probabilidades puntuales de cada uno de los valores que puede asumir la variable aleatoria. Y me da 1, ¿sí? Que es todo lo que me puede pasar. Entonces, fíjense, el primer enunciado nos decía, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno haya incrementado sus préstamos? Y bueno, acá lo tengo. Igual a este. ¿Puedo calcular con Infostat? Tranquilamente, sí puedo. Digamos, el B, ¿qué me dice? ¿Cuál es la probabilidad de que todos hayan incrementado sus créditos? ¿Qué me está pidiendo ahí? A ver. ¿Qué me está pidiendo? La probabilidad de X igual a 50, ¿están de acuerdo? X igual a 5, exactamente. Me está pidiendo que todos, fíjate, Sofía, yo estoy tomando una muestra de 5. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que todos, que los 5 hayan incrementado sus préstamos? ¿Sí? Fíjense, ¿cuál sería? 0,15. Eso lo tengo acá, ¿lo ven? Ya lo había calculado. Fíjense en Infostat. 50, 35 y 5. ¿Esto cambió algo? Nada. ¿Pero qué quiero acá yo? Que sea igual a 5. 0,15. Entonces, la probabilidad de que seleccionando 5 bancos sin reemplazo, ¿sí?
que todos hayan incrementado sus préstamos, que los 5 que yo tome es el 0,15. ¿Se ve? ¿Mm? ¿Se ve, Sofía? Buenísimo. Perfecto. El C, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno haya incrementado sus créditos? Bueno, este se debe haber copiado mal, es el mismo que la A, así que sería el C, era igual que este. No lo vamos a hacer porque ya lo tenemos. Nos pide este. Está dos veces el enunciado. Así que vamos directamente con el D. Dice, y este es muy, muy importante que presten atención, ¿sí? Porque estos quizás son los que tienen un poquito más de complejidad. Exacto, lo borramos al C. ¿Cuál es la probabilidad, ¿sí?, de que más de 2 y menos de 4 hayan incrementado sus créditos? ¿Cómo calcularían esa probabilidad? ¿Sí? ¿O a qué es igual? Si me está pidiendo que más de 2 y menos de 4, ¿cómo lo calcularían? A ver, ¿cuál es la probabilidad de que, fíjense, más de 2, exacto, Gabriel, es lo mismo que decir por la probabilidad de que sea igual a 3? ¿Sí? Porque me dice más de 2 y menos de 4 sin incluirlos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que sea igual a 3? ¿Se ve, chicos? Sí, profe, se ve. Sí, gracias, Mateo. Mantengamos igual los micrófonos apagados. Y hablemos por el chat. Ignacio, sumando las probabilidades que sacamos en el Excel. Sí, acá en realidad me está pidiendo mayor a 2 y menor que 4, entonces la probabilidad es lo mismo decir la probabilidad que sea igual a 3. Podría haber sumado si me hubiese pedido más valores, que ya nos va a pasar más adelante. En el Infostat es igual, chicos, lo prueban después ustedes. Si ponen 3 acá, van a obtener la misma probabilidad. Y de nuevo, la probabilidad que seleccionando 5 bancos, ¿sí?, más de 2 y menos de 4 o 3 exactamente hayan incrementado sus préstamos es del 0,32. ¿Sí? ¿Qué nos dice el E? ¿Cuál es la probabilidad de que menos de 3 hayan incrementado sus créditos? Y acá, ojo de nuevo, nos está pidiendo que la probabilidad de que X sea menor que 3. ¿Sí? Que sería lo mismo que X sea menor o igual que 2. ¿Por qué les digo esto? ¿Sí? Porque quienes lo resuelven en Infostat tengan mucho cuidado. Lo que pasa, Gabriel, perdón, que al menos. Perfecto, excelente. Gracias, Gabriel. Dice que al menos. Perdón, perdón. Vamos de nuevo. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos, exacto, 3 hayan incrementado sus créditos? O sea que sería la probabilidad de 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Para que sea la menor de 3. Entonces, ¿cómo lo puedo calcular? O sumo estos. Gracias, Kenneth, también. ¿Se ve? Sumo todos estos. Al menos 3 hayan incrementado sus créditos, es 0,47 la probabilidad. O bien, en el Infostat, ¿sí?, si yo pongo 3, de nuevo acá, si bien este caso no justo coincide, tengan mucho cuidado que acá acá me da la menor o igual que 3, que es la que estoy buscando, ¿sí? Porque lo incluyo el 3. En el caso que yo les decía, recién era si no lo incluía el 3. Entonces, fíjense como si yo tengo la distribución de probabilidad, como bien me decía creo que Ignacio recién, puedo sumar
las puntuales, la 0, la 1, la 2 y la 3. Lo que pasa es que si me pide un montón de valores, ¿sí? Por ahí es más fácil hacerlo en Infostat para que no tengan que sumar tantas puntuales. ¿Se ve? Entonces, la probabilidad de que al menos 3 hayan incrementado sus préstamos de los 5 bancos, ¿sí? Es del 0,47, que es sumar esos 4. ¿Sí? O bien en el Infostat, como les mostré recién, ponemos todos los valores en valor de x3 y tomamos la menor que igual, que sería la primera. Sería esto. De cualquiera de los dos, de cualquiera de las dos formas, ¿sí? Les va a dar el mismo resultado. Perdón, acá nos dice de que al menos 3 hayan incrementado sus créditos. Acá, perdón, estamos interpretando el enunciado. Vamos a verlo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 3 hayan incrementado sus créditos? Entonces sería mayor, chicos. Perdón. Al menos 3, o sea, mínimo 3. ¿Se ve? Vamos a agregarle un enunciado acá. Si hubiésemos hecho esto, lo vamos a dejar. Perdón. Dice, vamos de nuevo con el E. Este lo hicimos por hacerlo nosotros, lo agregamos. Dice, préstenme todos atención, chicos, acá. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 3, perdón, al menos 3, entonces tenemos 3, 4 y 5. ¿Sí? Eso fíjense que hay que interpretar bien los enunciados. Hasta yo me confundí acá. Leamos, dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 3? Entonces sería 3, 4 y 5. ¿Se ve, chicos? Aclaremos esta duda. Acá sería mayor o igual a 3. ¿Se ve? Dice al menos 3. Este no iría. ¿Cómo le podría calcular? De muchas formas. ¿Sí? Si yo tengo la distribución de probabilidad completa, directamente sumo estos. 0,84. Fíjense, como nos dice al menos 3, es 3, 4 y 5. 0,84. ¿Sí? Si lo hubiese querido calcular en Infostat, ¿sí? Y acá sí, tengan cuidado, si yo pongo el 3, fíjense que en la mayor que me está pasando. Si tomo la mayor, estoy dejando afuera el 3, entonces si lo resuelvo en Infostat, chicos, ¿sí? Si lo resuelvo en Infostat, si pongo el 3, ¿qué tendría que hacer? 0,52 más 0,32, ¿se ve? Si no, la otra forma, si me dice al menos 3, es decir, 3, 4 y 5, ¿sí? Podría poner el 2 acá y tomar este. Exactamente, Gabriel. O pongo 3 y sumo la mayor y la puntual, o pongo el 2 y tomo la mayor. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que al menos 3, 4 y 5 bancos hayan incrementado sus préstamos es del 0,84. ¿Se entendió, chicos, esto de al menos 3? Que al menos 3 bancos hayan incrementado sus créditos, ¿sí? Perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces, chicos, fíjense que tenemos que leer bien los enunciados, ¿sí? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que entre 2 y 4, ambos inclusive, hayan incrementado sus créditos? Entonces, el F nos está pidiendo, ¿cuál es la probabilidad? Ahora sí. Ambos inclusive. Perfecto, Gabriela. ¿Acá cómo lo puedo resolver? Y bueno, sumemos
2, 3 y 4, ¿lo ven? Si yo tengo la distribución de probabilidad completa, ¿sí? Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque puedo sumar las puntuales. En el Infostat, si ustedes quieren sumar las puntuales, pueden hacer cada una. Pero ¿cuál sería otra forma rápida de resolver esto? A ver qué piensan. ¿Cómo podría resolverlo? Fíjense, no podría calcular en el Infostat la probabilidad de menor o igual que 4. Probabilidad de menor o igual que 4 y restarle la probabilidad de menor que 2. Fíjense, a la menor o igual que 4 le saco la partecita que no quiero, que sería menor o igual que 2. Si acá yo pongo menor que 2, pero si yo acá pongo menor o igual que 2, 2 lo estaría dejando afuera. Tengan cuidado con eso. Si yo quiero la menor que 2, acá tengo que poner 1. ¿Se ve? Pues si yo pongo 2, me trae menor o igual que 2. ¿Se ve? Ahí lo repasamos si esta parte por ahí les puede costar un poquito más. Fíjense, a ver si nos da igual. 0,82. Entonces, fíjense, si esto les cuesta, por ahí háganse un gráfico, una línea, ¿sí? Ponen 4, ¿qué quiero? Entre el 4 y el 2. 4 y 2 inclusive. Entonces, si hago la menor o igual que 4, ¿sí? Menos la menor que 2. ¿Por qué la menor y no la menor o igual? Porque si le resto la menor o igual, saco el 2 también. ¿Y yo qué quiero? Que sea 2, 3 y 4. Mayor o igual que 2, menor o igual que 4. ¿Se ve esta forma? ¿Podría haberlo calculado de otra forma? Sí, Gabriel, lo copian directamente. Creo que en el parcial habíamos dicho 4 decimales, pero si lo pueden copiar, mejor. ¿De qué otra forma podría haber calculado esto, chicos? A ver. ¿Podría haberlo calculado de otra forma? Además de sumar, y acá yo hice la menor o igual que 4, menos la menor. ¿Se le ocurre otra forma? No podría haber hecho, a ver si nos da, probabilidad de x mayor o igual que 2. Esto se los digo para que vayan eh, aprendiendo a manejar las tablas de probabilidad. ¿No podría hacer la mayor o igual que 2 menos la probabilidad de que x sea mayor que 4? ¿No nos debería dar lo mismo? ¿Mm? A ver, probemos. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2? Si quiero mayor o igual que 2, acá pongo el 1, porque si no, en la mayor no me trae. ¿Estamos? Mayor o igual que 2, ¿sí? Menos la probabilidad que sea mayor que 4. Si yo acá pongo 4, nos trae la mayor que 4 sin incluirlo, o sea que estamos bien. A ver si nos da y lo repasan. 0,8228. Fíjense, ¿cómo puedo calcularlo? Si tengo la distribución de probabilidad completa, es importante que primero identifiquen qué es lo que nos pide. ¿Sí? Entonces, que x sea mayor o igual que 2, menor o igual que 4. Bueno, si tengo la distribución de probabilidad completa, es fácil. Y esto, chicos, nos va a pasar con las discretas nomás. Con las continuas es mucho más fácil. Si incluye o no incluye, porque en las continuas la probabilidad puntual es 0, entonces es mucho más fácil. O puedo decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 4 y sacarle lo menor que 2? ¿Sí? Y llego al 0,82. Claro, más estos dos es trabajar con probabilidades acumuladas, solamente que yo en vez de hacerlo en Excel, lo hago en Infostat. ¿Por qué lo hago en Infostat? Porque el Excel solo me acumula para menores, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacerlo con las mayores, ¿sí? Eh,
lo unifosfat, pero es exactamente lo mismo, tal cual, Tomás, podés trabajar con las acumuladas. Hacer una tabla más, sí, totalmente, que acá hacer las acumuladas, a esto te referís, ¿no? ¿Mm? Igualmente acá nos está pidiendo entre 2 y 4, no te va a servir, vas a tener que sumar acá. ¿Mm? Fíjense, esta otra opción era sacarle mayor o igual que 2 y sacarle el pedacito de mayor que 4, es decir, sacarle igual a 5, porque no hay más posibilidad. ¿Se entendió, chicos? ¿Quedó claro? Si es así, ¿sí? Seguimos con el G. Calcule el media, varianza y desviación estándar. A ver, vamos. ¿Cómo se calculaba la media? O valor esperado. Perfecto, María Cruz. Era N por R sobre N. 3,5. Es lógico que nos dé 3,5. A ver qué opinan. Si yo vamos a borrar esta, pero no. Bueno, esta la acumula, la podemos dejar acá. Sí. Es lógico que me dé 3,5. ¿Qué opinan? A ver, ya lo hemos charlado, es importante también en una binomial otra vez. ¿Es lógico que 3,5 me dé la media en este caso? A ver. No, dice Gabriel, ¿por qué no? ¿O por qué sí? Tendría que ser un número entero. No, la media, ¿sí? No nos va a dar siempre un número entero. Cuando calculo el valor esperado de una variable aleatoria, no tiene que ser necesariamente un valor que pueda asumir, porque es un promedio. Pero sí, por las probabilidades, exacto. Fíjense, ¿dónde tengo las probabilidades más grandes? Acá. ¿Se ve? Fíjense, podría hacer un gráfico. Como vieron ayer, no, ayer no, ustedes el lunes. Fíjense, bueno, ustedes después cuando lo hacen en sus compus le cambian el título al gráfico y demás. Fíjense, ¿dónde me da las mayores probabilidades? Acá. ¿Se ve? Acá le deberían poner cantidad de bancos que aumentaron sus créditos y demás. ¿Se ve, Ignacio? Sí, me da acá. Fíjense dónde están las mayores probabilidades. Acá. No necesariamente tiene que ser un valor que asuma la variable aleatoria. ¿Se entendió? ¿Cómo calcularían la varianza? A ver, Mimi se las dio ayer también a la fórmula, ¿sí? Le faltaba. ¿Cómo calculaste la media, profe? La media se calcula como n chiquita, ¿sí? Vamos a anotarlo acá. N chiquita por R sobre N. ¿Qué es R sobre N? ¿Qué es R sobre N? El éxito, fíjense, que no es como calculábamos en binomial, no hacíamos N por P, ¿no es lo mismo? Acá hago N, perdón, por R sobre N. Estoy haciendo mi muestra por la probabilidad de éxito. No es otra cosa que la media. ¿Cómo calculamos la varianza? Ahí María Cruz me pone N por R sobre N grande, que fíjense, empecé igual que la media. ¿Y por qué nos dio ese valor, profe, que no puede ser? ¿Cómo que no puede ser? Está bien, la media es 3,5. Cuando yo calculo la media o valor esperado, no necesariamente tiene que ser un valor que pueda asumir la variable aleatoria, es un promedio. Estoy calculando el valor esperado y me dio 3,5. ¿Está bien? Pero fíjense que les hice el gráfico yo, ¿sí? El gráfico donde veo
¿Qué quería ver? ¿Dónde están las mayores probabilidades? En 3 y en 4. Entonces es lógico que me dé 3,5, que me dé por acá. ¿Sí? Vamos a ver la varianza y ahí voy respondiendo. María Cruz nos había dicho n por r sobre n por, ¿sí? Vamos a poner un poco de paréntesis, n menos r sobre n, y ahí Mimi les había agregado, ¿sí? O por lo menos la clase de la tarde que yo vi ayer, le faltaba el factor de corrección para poblaciones finitas. Así que queda esto, n menos n sobre, anótenlo si no lo tienen, n menos 1. ¿Sí? Ojo que en el libro la fórmula es igual, solamente que este término hace n menos r sobre n, que es lo mismo, les va a dar el mismo resultado. ¿Sí? ¿Cómo calculaste la media? Franco, ya te respondí, decime si se entendió. María Cruz nos pasó la fórmula de la varianza, le falta el factor de corrección, ¿sí? Para poblaciones finitas. Tomás, probabilidad de éxito. La varianza se calcula el valor esperado por el fracaso. Sí, gracias, la de la varianza. Fíjense, nos hace n por r sobre n, acá yo tengo el éxito, y acá cuando hago n sobre menos r, ¿qué estoy calculando? Los que no otorgaron préstamos, los que no incrementaron su préstamo, sería el fracaso, sobre n grande por n menos n. Esta parte de acá, anótenlo bien, ¿sí? Que también lo vamos a usar más adelante, es el factor de corrección, ¿sí? Para poblaciones finitas. Fíjense, entonces, a mí yo siempre lo hago por partes, para no confundirnos. La primera parte, n por r sobre n, ya la teníamos, pero bueno, n por r sobre n, nos da 3,5, ¿sí? Primer término. Después tenemos n menos r sobre n. n menos r sobre n, ¿sí? Y acá el factor de corrección para poblaciones finitas es n grande menos n chica sobre n menos 1. Y siempre, chicos, traten, ¿sí? De referenciar, vamos a ver si nos da bien, ¿sí? De referenciar las celdas por si se confunden de celda, lo corremos y que nos dé OK. Entonces, fíjense, la varianza nos dio 0,96, que no es otra cosa que n por r sobre n, que era 3,5, que era la media, por n menos r sobre n, por el factor de corrección para poblaciones finitas. Nos dio 0,96. No sé si se los corrigió la filmina Mimi, si no, recuerden agregarlo. Y en el libro, esta partecita simplifica los n y hace 1 menos r sobre n, les va a dar lo mismo. Obtenemos el 0,96, que sería la varianza. ¿Cómo calcularía la desviación estándar? Más raíz de la varianza. Raíz cuadrada de la varianza. ¿Dudas hasta acá, chicos? Sigo. Si no hay dudas. ¿Qué nos dice el H? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 2, de nuevo, al menos 2, que sería mayor o igual que 2? ¿Sí? De los bancos seleccionados no hayan incrementado sus créditos. ¿Qué nos está cambiando acá? ¿Qué nos cambia? El éxito. Tenemos que ver el fracaso. ¿Qué podemos hacer? Decir, bueno, el N, ¿cuánto es? 50, ¿sí?
Pero ahora, el R, ¿cuánto es? ¿Sigue siendo 35 o lo cambiamos? ¿Cuál sería el R acá? Vamos, 15. ¿Por qué 15, Marco? Porque si 35 incrementaron sus préstamos, nos quedan 15 que no incrementaron, ¿sí? El L no, chiquito no cambió, ponemos 5, ¿sí? ¿Y qué nos está pidiendo? La probabilidad de que al menos dos no incrementaron sus préstamos. ¿Se ve? Acá de nuevo pueden armar si quieren la distribución de probabilidad completa. Esto practíquenlo, ¿sí? En sus casas. Hagan, acá tenemos el valor de X, acá tendrían la probabilidad, ¿sí? Lo pueden calcular. Nosotros lo vamos a resolver directamente en el Infostat. Entonces, vamos al Infostat. M, que era nuestra N grande, de nuevo repito para que esto lo tengan en cuenta, K pasa a ser 35, 15, perdón, que sería nuestro R, N5 y el valor de X que voy a poner acá, 2, vamos, ¿qué voy a poner si quiero? 1, muy bien Gabriel, ¿cuánto es el resultado entonces? 0,47, 6. ¿Por qué puse 1? Porque si pongo el 1, acá me trae la mayor que 1, sin incluir el 1. Si yo hubiese puesto 2, ¿qué tendría que hacer? Decir, bueno, esta es la mayor que 2. Fíjense esta forma de calcularlo. Esta es la mayor que 2. Bueno, le sumemos, le igual a 2. ¿Sí? Les va a dar 0,47. ¿Se ve? Hay varias formas de resolverlo. ¿Sí? Pueden ustedes resolverlo como quieran. Podríamos haber hecho la distribución de probabilidad y sumar todas estas. ¿Sí? ¿Se ve, chicos? Fíjense. Entonces, con este ya terminamos el 1, ¿sí? Que sería hipergeométrica. Veamos el 2. ¿Sí? ¿No tienen dudas hasta acá? ¿Puedo avanzar? Ya ahora, ¿sí? ¿Por qué era 15, Candelaria? Porque nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos dos bancos no hayan incrementado sus créditos? Entonces, si yo tengo N cantidad de elementos en la población y el R era, ¿sí? El éxitos en la población, ya mi éxito no es que incrementaron sus préstamos, sino es que no incrementaron sus préstamos. Entonces, si había 35 que los incrementaron, el resto, que son 15, es el éxito ahora nuestro. Es decir, 15 bancos no incrementaron, de los 50, 15 no incrementaron. ¿Mm? ¿Se entendió, Candelaria? Cambió el éxito, ¿sí? Candelaria, ahí, perfecto, gracias, bárbaro. ¿Y cómo calculo el dx, que es la desviación estándar franco? Simplemente, como venimos haciendo siempre, la raíz cuadrada, ¿sí? De la varianza. ¿Se entendió, chicos, hasta acá? Entonces es muy importante, primero, que leamos bien los enunciados, como vieron recién, ¿sí? Cuando nos dice al menos 3, al menos 2, y que prestemos mucha atención, ¿sí? Porque nos puede llegar a cambiar el éxito. Y Agustina, te escucho. ¿Podés volver a explicar, por supuesto? Fíjate. M sigue siendo el mismo, 50. Una vez que ustedes identifican, ¿sí? Cuánto es el tamaño de la población, cuánto es el tamaño de los éxitos y cuánto es la muestra, solamente es colocar los datos en el Infostat. M50 sigue siendo 50, ahora el R nos cambia, es 15, y el N5 sigue siendo 5. ¿Y yo qué quiero, Agustina? La probabilidad de que al menos dos hayan incrementado sus créditos, o sea, es mayor o igual que dos, ¿sí? Y acá puedo hacerlo de dos formas. Si yo pongo 2 y tomo esta, estoy diciendo cuál es la probabilidad de que sea mayor que 2. Pero me está faltando ¿qué?
le iguala 2. Entonces, si yo pongo 2, tendría que hacer probabilidad de x mayor a 2 más la probabilidad de x igual a 2. ¿Sí? En cambio, para verlo más, hacer de una sola forma, poniendo un solo valor sin tener que restar, si yo pongo el 1 acá, fíjate que automáticamente acá me dice cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 1, sin incluir el 1, que es lo mismo que sea mayor o igual que 2, y es el 0,47 que obtuvimos al inicio. Entonces la probabilidad de que al menos 2 no hayan incrementado su crédito es el 0,47. Puedo llegar, ¿sí?, de cualquiera de las dos formas. ¿Se entendió, Agustina? Bárbaro. Bueno, seguimos con el 2. Dice, en un pedido de 10 artículos, ¿sí?, hay 2 defectuosos, ¿sí?, y 8 no defectuosos. Para la inspección del pedido se tomará una muestra y se inspeccionará, ¿sí? Si se encuentra un artículo defectuoso, todo el pedido será devuelto. Si se toma una muestra de 3 artículos, y acá habría que poner que se hace sin reemplazo, vamos a arreglar acá. ¿Mm? Se los agrego yo, después se los ponemos en el enunciado, ¿sí? Si se toma una muestra de 3 artículos, ¿cuál es la probabilidad de que se devuelva el pedido? Si se toma una muestra de 4 artículos, ¿cuál es la probabilidad de que devuelva el pedido? Si se toma una muestra de 5 artículos, ¿cuál es la probabilidad de que devuelva el pedido? Entonces, fíjense que tenemos 3 enunciados, ¿sí?, donde me va cambiando qué, a ver. N, muy bien, Sofía. Son las 9:03. Hagamos directamente por Infostat, ¿sí? Les doy 10 minutos, cosa de que lo trabajen ustedes, y volvemos, ¿sí? A ver, trabajenlo ustedes, ¿sí?, hasta las y cuarto más o menos, y me van diciendo los resultados. A medida que lo vayan resolviendo, si alguno tiene los resultados, me los va pasando por el chat.
Profe, una pregunta, ¿cómo se da cuenta que cambia el N? Vayan resolviendo, ¿sí? Y fíjense que acá me dice, si tomo una muestra de 3 artículos, ¿cuál es la probabilidad que se devuelva el pedido? Resuelvo el A. Y en el B me dice, si tomo una muestra de 4 artículos, fíjense que me cambió. Antes la muestra de 3 y ahora es 4. Y después me dice, si tomo una muestra de 5 artículos, ¿cuál es la probabilidad de que devuelva el pedido? Son 3 enunciados distintos donde lo que me va cambiando, ¿sí? Es el N. ¿Se ve, Gabriel? ¿Mm? De nada. Nada, ahora ya lo revisamos entre todos. ¿Alguien pudo resolver el primero? Vamos, gente. Somos 66 y los que participan somos siempre los mismos. Yo no pude. ¿Por qué, Luciano? A ver. No sé en qué valor, no sé qué poner en el valor de X. Piensen, lean bien el enunciado, qué nos está pidiendo. Este es un claro ejercicio de parcial. Si yo encuentro uno defectuoso, ya se devuelve el pedido. Me dio 0,46. A ver, Camila, lo tengo acá resuelto. 0,46. En Excel es más difícil que hacerlo en Excel. Estimo que será en Excel es más difícil que hacerlo en Infostat. Es lo mismo, chicos, eso dependerá de ustedes. Sí, Camila, da 0,46. Perfecto. ¿Mm? ¿Alguien más o lo resolvemos todos juntos? Gabriel es indistinto. Si te dio igual que Cami, buenísimo. En el Excel es más difícil hacerlo que en Infostat. Dijimos lo mismo. Depende de ustedes. Pueden armar la distribución de probabilidad completa, pueden calcularlo en el Infostat, pueden calcularlo en el Excel. ¿Mm? B0. El B me dio 0,13. A ver. Fíjense que vamos a resolverlo. A ver, por lo menos el A. Presten atención para quienes no lo hayan podido resolver. ¿Cuánto es el N grande? ¿Cuánto es el N? 10. ¿Cuánto es el R? 2. ¿Por qué 2 el R? Ojo, chicos. ¿Qué me está diciendo el enunciado? Si se encuentra uno defectuoso, todo el pedido será devuelto.
¿Y qué quiero saber yo? ¿Cuál es la probabilidad de que se devuelva el pedido? Entonces, mi éxito para mí sería que sean, yo quiero conocer los defectuosos. Entonces, exacto, estoy buscando defectuosos. El R es 2. ¿Se ve? Bien, Camila, Agustina. ¿Entienden, chicas, por qué no es 8? Porque yo estoy buscando defectuosos. Entonces me dice, si hay uno defectuoso, el pedido se rechaza. Obviamente que si hay 2 o 3 también, pero digo, ¿cuál es la probabilidad de que se devuelva el pedido? Lo que me está pidiendo, dice, en el A, si se toma una muestra de 3 artículos, o sea, el N es 3, ¿se ve? Me está pidiendo cuál es la probabilidad. Yo sé que si X es igual a 1, se devuelve el pedido. ¿Se ve? En Infostat no tengo que hacer otra cosa, ¿sí? Que poner tamaño de la población, 10. Cantidad de éxitos, 2. N, 3. Valor de X, 1. 0,46. La probabilidad de que se devuelva el pedido tomando 3 es del 0,46. ¿Se ve, chicos? Claro, lo que yo estoy buscando es mi éxito. Como bien dijo Camila, lo que yo estoy buscando es defectuoso. Acá, ¿se acuerdan el de los bancos que nos había cambiado? ¿Mm? ¿Se ve, chicos? Fíjense, yo acá lo tenía resuelto y tengo la distribución de probabilidad completa. Acá es P de X. Tengo la distribución de probabilidad completa, ¿sí? Fíjense que había obtenido el 0,46, esto me da 1, ¿sí? Lo pueden armar en sus casas. Y fíjense, ¿por qué en el 3 es lógico que me dé 0 en el 3? ¿Puede ser que los 3 sean defectuosos? ¿Por qué me da 0 acá? Y esto después lo practican en sus casas, porque yo tengo 2 nomás defectos. El R es 2, entonces acá me va a dar 0. Pero bueno, esto lo pueden hacer en sus casas, armar la distribución de probabilidad completa. Pero acá me está diciendo, si el N es 10, y si yo estoy buscando defectuoso, el R es 2, si tomo 3, la probabilidad de que sea igual a 1, que ya sé que me rechazan el lote, es del 0,46. ¿Se ve, chicos? ¿Qué me dice el B? Si se toma una muestra de 4 artículos, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad que se devuelva el pedido? Me está pidiendo lo mismo, solamente que ¿qué aumenta acá? El N. Entonces, 10, 2, 4, 1, 0,53. Rocío, acostumbremos a trabajar con un poquito más de decimales, ¿sí? Pero está perfecto. Te dio 0,53. Bárbaro. Ahí vamos a tu pregunta, Abril. Te está diciendo, si se encuentra un artículo defectuoso, todo el pedido se da de vuelta. Entonces el objetivo es ver si hay uno. Si hay 2 también, pero yo ya sé que con 1 me lo devuelven. ¿Sí? No, se devuelve cuando hay uno defectuoso. Acá te dice, si se encuentra un artículo defectuoso, todo el pedido será devuelto. Acá ya no estoy diciendo, entonces yo busco la probabilidad de que sea igual a 1. Fíjense esta parte. Si se encuentra un artículo defectuoso, será devuelto. Entonces yo ya con que sé que la probabilidad de que igual a 1, me lo devuelven. ¿Se ve? Por esta parte decía, si se encuentra un artículo defectuoso, yo ya sé que si hay uno me lo devuelven, si hay 2, lógicamente, pero ya si hay uno, me lo devuelven. Si se encuentra un artículo defectuoso, acá me lo dice bien claro, todo el pedido será devuelto. Entonces me está pidiendo la probabilidad, no dice por lo menos uno, tal cual. No, Marcos, si se pone la menor o igual que 2, ¿sería lo mismo? No, pues tengo 0 y 1. Estoy buscando la puntual acá. Fíjate que yo estoy buscando la probabilidad de que X sea igual a 1. No estoy buscando ni una menor. Si sería 0, sí. Fíjense en el último. Me dice, si se toma una muestra de 5 artículos, ¿cuál es la probabilidad de que devuelva el pedido? Bueno, ¿qué vamos a poner acá? 5, 1. Si uno ya, 55. 0,55 da, ¿les dio eso? 0,55.
Bárbaro. ¿Mm? Fíjense lo que me dijo Marcos. Claro, Marcos, ¿cuál es la única forma en que no me lo rechacen si es igual a cero? Tengo siempre el cero, uno, ¿sí? Cuando arme la distribución de probabilidad, nunca se olviden del cero. ¿Dudas hasta acá con hipergeométrica, chicos? A ver, para que se den cuenta, cuando trabajan con hipergeométrica, les va a dar los datos si les va a decir, les tiene que decir sin reemplazo y demás, o para que ustedes se den cuenta de alguna característica, les va a dar varios datos, les va a decir la población, va a ver en binomial, yo voy a tener el n y voy a tener el p, y no voy a tener muchas cosas más, ¿sí? En hipergeométrica, ¿sí? Además de que la diferencia es que es sin reemplazo, porque son dependientes, sí voy a tener el tamaño de la población, los éxitos de la población, el tamaño de la muestra y demás. ¿Dudas hasta hipergeométrica? ¿Puedo seguir con Poisson? Gracias, Camila. Bueno, dice, supongamos que el número de imperfecciones por metro en un alambre delgado de cobre sigue una distribución Poisson con media de 1,5 imperfecciones por metro. Fíjense que acá ya me lo dijo qué distribución tengo que usar. Pero la distribución Poisson, ¿sí? Fíjense, ¿cuál es mi variable acá? ¿Cuál es mi variable? Número de imperfecciones por metro. Pero mi variable es el número de imperfecciones. Variable discreta, ¿sí? Sobre un soporte continuo que es el metro. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan que cuando vieron, lo tienen en las filminas que vieron con Mimi, ¿sí? La distribución, ¿sí? De probabilidad Poisson, ¿qué características tiene? Sí, bueno, no la puedo abrir, pero la distribución Poisson, ¿sí? Es una variable discreta, ¿sí? Sobre un soporte continuo. ¿Mm? Entonces, número de imperfecciones, variables discretas, por metro, soporte continuo, ¿se ve? ¿Mm? Esto es la media. ¿Se ve, chicos? Acá si bien me dice que es Poisson, yo me debería dar cuenta, porque dice el número de imperfecciones es mi variable, por metro, soporte continuo. ¿Sí? Y acá tenemos que identificar, es una media de 1,5 imperfecciones por metro. ¿Lo ven? Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar dos imperfecciones en un metro de alambre? ¿Qué me está pidiendo? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 2? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar dos imperfecciones en un metro de alambre? ¿Sí? Y esto es muy importante, y lo vamos a ir viendo después, que acá me dice un metro de alambre. La media la tengo por metro, así que no tengo problema, ¿se ve? Entonces, fíjense que nos pide el infostat. Vamos a calcular directamente por tabla. Lambda, ¿qué era lambda en Poisson? Lo debe haber dicho Mimi en la clase teórica. La media, perfecto. ¿Cuánto es la media acá? 1,5. Ojo, chicos, acá, acuérdense de ponerlo con comas, si no, no se los va a tomar. ¿Sí? Y el valor de X es 2. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? La puntual, listo, este es mi resultado. ¿Se entendió, chicos? Vamos de nuevo. Media, 1,5, que era 1,5 imperfecciones por metro. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar dos imperfecciones en un metro de alambre? 2, como igual. Entonces, la probabilidad de encontrar dos imperfecciones en un metro de alambre es del 0,25. ¿Se ve? Fíjense, después nos dice,
¿Cuál es la probabilidad de encontrar más de uno, pero menos de 4 imperfecciones en un metro de alambre? Entonces nos está pidiendo más de uno, pero menos de 4 imperfecciones de alambre en un metro. Es importante, ¿sí? Ya esto siempre va a ser todo lo mismo, cargar la tabla en el Infostat. Es importante, ¿sí? En Poisson, que siempre se fijen qué les pide. Acá nos dicen 1 metro de alambre, la media la tengo por metros, perfecto, lo puedo resolver con 1,5. Ya vamos a ver después que puede cambiar. Entonces, ¿se entiende? Acá me pide, ¿cuál es la probabilidad de encontrar más de uno, pero menos de 4? ¿Se puede resolver por Excel de alguna forma? Por supuesto, ¿sí? Yo acá podría poner 0, 1, 2, 3, y acá voy a tener infinitos valores que puede asumir mi variable X. Vamos a poner 20. Y acá vamos a poner la probabilidad. Entonces, fíjense que Poisson me va a decir X, 0, la media, 1,5, acumulado, ponemos falso. Fíjense una cosa. Esta es fácil, la resolvimos recién, ¿sí? Si yo quiero armar la distribución de probabilidad completa, en Poisson voy a tener infinitos valores que puedo asumir X. Podrían ser hasta 50 imperfecciones por metro. ¿Qué pasa? Fíjense, acá me dio 1. La probabilidad de que encuentre 35 imperfecciones por metro, o fíjense, 20 imperfecciones por metro, es casi nula. Fíjense que el decir el menos 16 tiene 16 ceros adelante, y ya me dio 1 acá. ¿Se ve? O sea, cuando armo la distribución de probabilidad Poisson, chicos, el tema es que no tengo el X, el N, digamos, es infinito. Entonces, fíjense, a medida que yo aumento, fíjense, la probabilidad de encontrar 40 imperfecciones por metro es casi nula, 0,42 ceros, ¿sí? Entonces lo podemos dejar hasta 20, acá ya nos dio el 1. ¿Se ve? Entonces, fíjense, la probabilidad de X igual a 2 la tengo acá, nos da igual. Después nos dice, el B, ¿se entendió que acá nos está pidiendo la probabilidad de que X sea mayor a 1, pero menor que 4 y no los incluye? ¿Sí? O sea, ¿qué me está pidiendo ahí en realidad? La probabilidad de que sea 2 y 3. ¿Se ve o no? Podría sumar así. ¿Lo ven, chicos? Yo avanzo porque no me preguntan. Sí, profe. Bien, Rocío. Gracias. Entonces lo pueden resolver así. ¿Mm? Fíjense, ¿qué me pide después? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar 10 imperfecciones? Fácil. 10 imperfecciones. ¿Qué no entendiste, Agustina? ¿Este? ¿El B? El B nos dice, fíjate, ¿cuál es la probabilidad de encontrar más de uno pero menos de 4? ¿Hasta ahí estamos? O sea, quiero la mayor que 1 pero la menor que 4. O sea, que es lo mismo que la probabilidad de 2 y 3, porque si no incluyo el 1 y no incluyo el 4, lo único que tengo en medio es el 2 y el 3, entonces sume las dos puntuales. Después ustedes pueden practicar hacer la menor que 4 menos la menor o igual que 1, ¿sí? Eso lo pueden practicar en sus casas. ¿Estamos hasta ahí? Sigo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar 10 imperfecciones? Fácil, X igual a 10, pero me dice en 5 metros de alambre. ¿Qué tengo que hacer acá o qué me cambia? A ver.
Claro, Mateo, me cambia la media. ¿Por qué, chicos? Porque yo necesito estar en las mismas unidades de medida que la media. Entonces, como bien me dijo Mateo, si yo sé que en 1 metro hay 1,5, en 5 metros lo único que tengo que hacer es 1,5 por 5, 7,5. ¿Se ve? La media multiplicarla por 5. Entonces el infostat, ¿sí? ¿Yo qué le voy a decir? Bueno, lambda ahora es 7,5 y el valor de x es 10. ¿Cuál es la probabilidad? 0,085 en 5 metros de alambre. Entonces, mucho cuidado, ¿sí? Y acá, ¿cuál sería la probabilidad de encontrar 10 imperfecciones en 5 metros de alambre? Es del 0,085. ¿Se ve, chicos? Tienen que prestar mucha atención a los enunciados. Fíjense que hasta en el anterior nos confundimos con el mayor, al menos 3, ¿sí? O sea, es muy importante, el cálculo va a ser siempre el mismo, manejo de tabla, pero es muy importante que identifiquen lo que me está pidiendo, primero cuál es mi variable, cuál es la distribución y qué estoy buscando, y después ver estas pequeñas cositas, ¿sí? Cuando estoy en Poisson, lo que yo tengo que calcular tiene que estar en las mismas unidades de medida, ¿sí? Que la media, porque si no, ¿cómo sabe el infostat lo que yo quiero calcular? ¿Se entendió hasta ahí el C, chicos? Eso es quizás lo más complicado que podemos tener en Poisson, que es que cambie la media, ¿sí? Porque me cambia, ¿qué me cambió? El soporte continuo, ¿se ve? Si tienen dudas, me preguntan, así lo vemos. Acá me dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar al menos una imperfección? Es decir, que me está diciendo, de nuevo, al menos. ¿Sería así o no? Mayor o igual que 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en esto? Bien. Y acá me dice, ¿sí? En 200 centímetros de alambre. ¿Qué me cambia acá? La media. Perfecto. Y entonces, ¿cuál sería la media ahora? 2 metros, o sea, la media, yo tenía 1,5 imperfecciones por metro. ¿Cuántos centímetros son 1 metro? 100. Entonces, mi nueva media no es otra cosa que 1,5 por 2. 2 metros, claro, serían 2 metros. Entonces, ¿qué hago? La media la multiplico por 2, ¿se ve? ¿Se ve, chicos? 200 centímetros son 2 metros. Entonces, multiplico la media por 3. En Infostat le ponemos 3, ¿sí? Y en valor de X, ¿qué ponemos? Si quiero la mayor o igual que 1, ¿qué pongo? 0. Si pongo 0, tomo directamente esta. Si pongo 1, como me dijo Camila, tengo que sumar esta más esta, Camila. Fíjate que ahí te da el 0,94. ¿Por qué? Porque si no, no lo incluyo. ¿Está claro? 0, perdón, perfecto. ¿Se entendió, chicos? Fíjense qué simple, solamente, ¿sí? Que me puede llegar a cambiar. Vamos a chequear que los resultados nos hayan dado ok, a lo que hemos calculado. Perfecto. ¿Sí? 0,085, bárbaro. ¿Sí? Fíjense. En esto, ¿qué me pasó? Me cambio la media. ¿Mm? Entonces, si yo tengo 200 centímetros de alambre, mi media, usando la tabla. Juana, practíquenlo a hacer ustedes, es exactamente igual. No sé hasta qué número va a hacerlo, prueben. Es infinito el X. Fíjense, acá hice hasta 20 y ya me dio el 1. Fíjense que acá me va a dar 0,0000016. ¿Sí? Yo puedo poner hasta 50, pero las últimas van a ser muy chiquititas.
Fíjense que acá ya me dio el 1, entonces acá puedo considerar que tengo todos los valores. Es igual, chicas, practíquenlo a hacerlo ustedes, si tienen dudas me consultan. ¿Mm? Es exactamente igual, solamente que acá voy a poner Poisson, 0, ¿sí? La media que corresponde y falso. Acá podríamos armar 3 distintos porque tenemos 3 medias. ¿Sí? Entonces, fíjense chicos que el número de X, y si lo leen en el libro está, es infinito. ¿Sí? Puedo asumir cualquier valor, pero ¿qué pasa? A medida que voy poniendo más, la probabilidad es casi nula. Fíjense, esto es casi cero. Porque ¿qué significa menos 16? Que tengo 0,16 ceros, ¿sí? O sea, tengo que correr la coma 16 ceros para adelante. Acá tengo que hacer 1, 2, 3, hasta 16. Entonces, es nula casi la probabilidad. No sé hasta qué número hacerlo. Hagan hasta 30, hasta el número que quieran, hacen la distribución y se fijan que acá no es del 1. ¿Se ve? Si ustedes lo leen en el libro, eso está, les explica que es infinito. ¿Mm? Eh, podríamos hacer un gráfico, como hicimos, ¿sí? Como hicimos con el de hipergeométrica. ¿Se entendió lo hasta qué número hacerlo? Chicas, ustedes que me preguntaban, practíquenlo a hacer, ¿sí? Después ustedes y cualquier cosa me preguntan. Fíjense. ¿Mm? Fíjense que acá lo hice con gráfico, media, 1,5 habíamos hecho la primera, ¿no? Este era el 1,5. Sí. Fíjense, ¿cuánto nos dio la media? 1,5. ¿Dónde están las mayores probabilidades? Por acá. ¿Se ve cómo todo coincide? ¿Mm? ¿Por qué hice gráfico de barras? A ver. ¿Por qué hice un gráfico de barras? Porque es discreto. Excelente. Entonces, entre el 0 y el 1 no hay nada. ¿Sí? Eso es muy importante que lo sepan. Fíjense, chicos, que yo acá armé un gráfico con el 1,5. Podríamos armar toda la distribución de probabilidades o háganlo de tarea con 5 metros y con 200 centímetros, es decir, 2 metros, ¿sí? Y podría armar el gráfico. ¿Mm? Calcule la media y la varianza. ¿Cómo era la media y la varianza en Poisson? Iguales, ¿sí? Entonces, si mi media era 1,5, la varianza era 1,5. En el caso que mi media sea 7,5, mi varianza es la misma. Sí, si quiero calcular la desviación estándar, no es otra cosa que el 1,22, que sería la raíz cuadrada de la varianza. ¿Estamos, chicos? Fíjense que siempre lo mismo, no tiene muchos cambios. Vamos a hacer el 4 rápido, ¿sí? Así podemos llegar a ver el 5 y si no, la clase que viene repasamos el 5 nuevamente, que es muy fácil, ¿sí? Pero bueno, el 4 dice, si no hay duda, hasta acá sigo, si no me paran. Los pasajeros de una línea aérea llegan al azar y de manera independiente a la instalación de revisión de pasajeros en un aeropuerto internacional. La razón media de llegadas es de 10 personas por minuto. ¿Sí? Y ahí empieza. Calcule la probabilidad de que tal, tal, tal y tal. ¿Sí? Lo van a resolver solo, les voy a dar un ratito y me van diciendo los resultados como hemos hecho recién. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá en este ejercicio no me dice qué distribución tengo que usar. ¿Y cómo me doy cuenta? A ver, quién me dice qué distribución utilizaría y por qué? Poisson. Ahí Juana me dice, ¿cuál es mi variable? Personas, la cantidad de personas.
variable discreta. ¿Y cuál es el soporte continuo? El minuto. Exacto, ¿lo ven, chicos? Entonces, fíjense, ustedes tienen que darse cuenta, ¿cuál es la variable? ¿Sí? Y ahí, yo, si es discreto continuo, yo descarto todos los otros, porque después cuando ya sepamos toda la distribución de probabilidad, las tres discretas que vamos a ver y continuas, vamos a ver uniforme, normal, exponencial, logística, vamos a tener casi ocho distribuciones, si no me equivoco, entonces ustedes van a leer el enunciado y se van a tener que dar cuenta. Entonces lo primero que dicen, ¿qué discreto continuo ahí? Mi variable acá sería cantidad de llegadas, o sea, personas, cantidad de personas que llegaron. Entonces discreta y veo que tiene un soporte continuo, Poisson. ¿Sí? Entonces, tienen que ir, primero clasificar la variable, si es discreto o continuo. Si es discreto, yo tengo 3, si es continuo, tendré otras 4. ¿Sí? Y de ahí me voy a tener que ir dando cuenta. Entonces, les doy 5 minutitos, 10 minutitos para que vayan calculando, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que no haya llegado, de que no haya llegadas en periodo de un minuto? Fácil. Determinen la probabilidad de que 3 pasajeros o menos lleguen en un periodo de un minuto. Determine la probabilidad de que lleguen entre 3 y 5, ambos inclusive, pasajeros en un minuto. Calcule la probabilidad de que no haya llegadas en un periodo de 15 segundos. Ojo con eso. ¿Mm? Calcule la media y la varianza. ¿Lee? Es fácil, ya lo hemos visto, pero les doy un ratito, ¿sí? Para que lo resuelvan. Voy a volver al Excel, sí, por supuesto, a este. Subo acá. Después, chicos, cuando termine la clase esta tarde, les vamos a subir el Word y le vamos a poner los valores de resultados si los tienen. Igualmente los ejercicios que damos en clase, ¿sí? Los tienen que ya tener resuelto ustedes. Excel no se los vamos a pasar. Lo que es el resultado sí se lo podemos poner, no hay problema. Bueno, yo voy a ir copiando acá los datos. 4. Sería 10 personas por minuto. ¿Alguien ya resolvió la A?
o qué nos pide por lo menos. A ver, Franco. Puede ser que te dé, a mí me dio 0,90. A ver, me voy a fijar qué resultado tengo yo. Igual a 0, ¿me dio? Vamos a ver, a ver. ¿Qué nos dice? No sé cómo calcular bien la media. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que no haya llegadas en un periodo de un minuto? Es decir, que x igual a qué. 0, ¿o no? Que no haya llegadas. Entonces, ¿y qué soporte nos da? Un minuto. ¿Cómo tenemos la media? Un minuto, o sea que estamos ok. En el infostat directamente, ¿cuál es lambda? ¿Cuánto es lambda? 10. Valor de x, 0. ¿Sí? Y muy bien ahí como dijo, ¿quién fue? Ignacio, ¿sí? Fíjense, a la menos 5, o sea que tengo que hacer, a ver si podemos, les voy a enseñar. Se puede sacarle los decimales. ¿Esto qué significa? Que tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 0,00004. ¿Sí? A ver si le ponemos general. No, pero no me trae número. Fíjense, ahí va. Si le ponemos María Cruz número y le agregamos muchos decimales, ¿sí? Fíjense que en un minuto llegan 10, ¿sí? La probabilidad de que lleguen 0 es muy chiquita, porque si en un minuto yo sé que llegan 10, ¿se ve? Yo acá armé la distribución de probabilidad completa, después si quieren la chusmeamos, ¿sí? Pero fíjense que, a ver acá, ¿esto qué es? Falso, lambda 3. Ah, no es el mismo ejercicio, perdón. No es este, es... No lo tengo resuelto. A ver, acá está. Perdón, acá está. Me había fijado mal. Fíjense, nos dio lo mismo. 0,000045. El otro ejercicio que tengo abajo después está bueno. Se los voy a subir para que lo resuelvan ustedes. Dice, ¿todos entendieron el A, chicos? Sí, es fácil porque no tenemos que cambiar la media ni nada. Determine cuál es la probabilidad de que 3 pasajeros o menos lleguen en un periodo de un minuto. O sea, ¿qué nos está pidiendo? Primero, siempre identificamos, ya sabemos cuál es la variable, ya sabemos cuál es el soporte discreto, ya sabemos qué distribución estamos usando. Ahora, ¿qué nos pide? Determine la probabilidad de que 3 pasajeros o menos, entonces, ¿qué nos está pidiendo? Menor o igual que 3, ¿sí? Lleguen en un periodo... Ay, lo borré. Menor o igual que 3. ¿Sí? En un periodo de qué? De un minuto. ¿Sí? Si voy rápido me avisan, pero es todo lo mismo, chicos. ¿Me siguen? Denme un ok. Martina ahí me puso que sí. El resto, perfecto. Ven que fácil es siempre muy similar, solamente en Poisson. ¿Qué tienen que tener mucho cuidado? Esto. ¿Sí? 0,01, a ver, para los que ya lo hicieron, me dio 0,01. Perfecto. Rocío, vamos a hacerlo en Infostat. ¿La media sigue siendo 10 o no? Pero acá, ¿qué necesito? Menor o igual que 3. Si yo acá pongo 3, menor o igual que 3, la puedo sacar directo, así que es fácil. 0,10, 0,010. ¿Sí? ¿Se ve, chicos? Hasta ahí no hay problema. Dice, perdón, no encuentro el archivo. Determine la probabilidad de que lleguen entre 3 y 5, ambos inclusive, ¿sí? Pasajeros en un periodo de un minuto. Fíjense, entonces, ¿qué nos pide? 3 menor o igual, x menor o igual que 5. Fíjense que siempre les vamos a aclarar esto. Ambos inclusive, ¿sí? O siempre todas esas palabritas. El B me dio, sí, María Cruz, nos dio ok. ¿A todos les dio el B? Bárbaro. El C nos dice, entre 3 y 5, ambos inclusive.
Fíjense, en un periodo de 1 minuto, o sea que la media, seguimos usando 10. ¿Está claro hasta ahí? ¿Cómo calculo esto? Si tengo la distribución de probabilidad completa, ¿qué debería sumar? 3, 4 y 5. Y chicos, ustedes si se confunden, ¿saben qué pueden hacer? Esto lo podemos resolver de varias formas. Miren. Está claro que es 3, 4 y 5. Esto ya me lo han dicho. ¿Qué pueden hacer? Si quieren, ¿sí? Si les cuesta el menor o igual, lo pueden hacer como quieran, pueden hacer así. Lambda es 10. Bueno, ponemos 3 acá y me llevo la puntual. Ponemos 4 acá y me llevo la puntual. Ponemos 5 acá y me llevo la puntual. ¿Lo ven? Y todo esto lo sumo. Me dio 0,064, a ver si me había dado igual a mí. No lo tengo resuelto. Pero me dio 0,054. Sí, Rocío, de eso van a tener que hacer todas las capturas. ¿Por qué, chicos? Porque si ustedes se confundieron en algo, ¿sí? Nosotros podemos saber cuál es el error y considerarles algún punto bien, ¿sí? Entonces, fíjense que esta forma puede ser fácil. ¿Cómo lo podría haber hecho si no? Podría haber calculado la probabilidad de que X sea menor o igual que 5. Entonces, pongo 5 acá y me llevo esta. Menos la probabilidad de que X sea menor que 3. ¿Sí? Porque si pongo el igual que 3, saco el 3. Eso ya se los había dicho. Entonces, acá ¿qué voy a poner? 2, porque necesito la menor o igual que 3. Si yo acá pongo 3, me va a incluir el 3. ¿Se ve esto? A medida que lo vayan practicando, lo van a entender. A ver si me da. Me da perfecto. Entonces, fíjense, menor o igual que 5. ¿Sí? O sea, tengo 5, 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Y qué le saco? El 2, el 1 y el 0. La menor que 3. ¿Se ve? Lo pueden calcular como quieran, chicos. ¿Sí? Pero tengan mucho cuidado con el cálculo. ¿Sí? Si incluye, no incluye. ¿Se ve? Chicos, ¿lo entienden hasta acá? Bien. Rocío me contestó lo de la captura. ¿Se entendió, chicos? Muy importante que lo entiendan a esto. Sí, me pone Camila. Bárbaro. El resto, buenísimo. De cualquier forma que ustedes lo hagan, ¿sí? Ok. Calcule la probabilidad de que no haya llegadas en un periodo de 15 minutos, se los dejo de tarea. Es igual, solamente que ¿qué les va a cambiar ahí? De que no haya llegadas, sería la media, muy bien, es 0. Nos pide esto, ¿no? Pero ¿qué nos cambió acá? 15 segundos. Entonces deberían calcular la media para 15 segundos, ¿sí? Sería, ¿sí? Si en un minuto, si yo tengo en un minuto, que son 60 segundos, 10 personas, en 15 segundos tengo X 2,5. ¿Sí? O podrían hacer como ustedes quieran, una regla de 3 simple o lo que sea. ¿Sí? Ese se los dejo de tarea. Y el E, sí, Rocío. No, la probabilidad, Mateo, ¿es esa ya? A ver. No, 2,5 que... No, acá cambia la media. Si yo tengo 10 personas por minuto, son 60 segundos. En 15 segundos, 2,5. O hacen 10 dividido 4, como bien dijo Rocío, porque en un minuto tengo 4 15 segundos. Dividido 4, un cuarto. Ese se los dejo de tarea. ¿Sí? Solamente es lo mismo, solo que tienen que cambiar la media. Después les pasan el resultado. Y la E, fácil, chicos. ¿Sí? La media y la varianza son iguales. ¿Sí?
Exacto. Para el primer caso, si la media es 10, la varianza es 10. En el segundo caso, que la media es 2,5, su varianza es 2,5. ¿Estamos, chicos? Pueden armar las distribuciones y demás. Eh, el ejercicio 5, y ya vamos a ir terminando, pero quiero que lo leamos y lo pueden ir resolviendo para la clase que viene, así ya vamos entrando en tema. Con este ejercicio 4 terminamos lo que es distribución de probabilidad discreta, vimos binomial, vimos Poisson y vimos hipergeométrica, las tres. Hay un montón de ejercicios en el libro, pueden practicar, pero siempre es manejo de tabla. Entonces, tienen que interpretar la variable, qué distribución y qué es lo que me pide. ¿Sí? Cuando arrancamos ya con las continuas, ya vieron el lunes con Mimi todas las características que tiene la distribución de probabilidad continua, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en continuo, vamos a ver uniforme, exponencial deben haber visto, normal, que de ahí deben haber visto la normal estándar, y logística. Cuando trabajamos con distribución de probabilidad continua, chicos, cuando vayan a calcular las probabilidades es más fácil. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de distribución de probabilidad continua, ¿sí? ¿Qué era ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es una variable continua? ¿Qué característica tiene? A ver, así ya cerramos la clase. Leemos el 5 y lo van a hacer de tarea. La variable puede tomar cualquier valor en el intervalo, es decir, que yo voy a tener 1, 1,0003, infinitos valores, ¿sí? Son números reales, exacto. Y voy a trabajar con áreas bajo la curva, ¿sí? ¿Mm? Entonces voy a trabajar con áreas bajo la curva y lo más importante, que después esto siempre es algo que les preguntamos, cuando yo trabajaba con discretas, entre el 0 y el 1 no había nada. Entonces yo podía calcular, hacer la probabilidad menor o igual que 1 era sumarla de 0 y sumarla de 1, porque entre el 0 y el 1 no había nada. En cambio acá voy a tener infinitos valores. Cuando yo quiera, en continua, si yo quiero calcular la probabilidad de x igual a 0 o x igual a 1, una probabilidad puntual, ¿a qué va a ser igual? A 0. ¿Por qué, chicos? Porque estoy trabajando con área bajo la curva. Por ejemplo, si yo tengo la campana, ¿sí? Que lo ven en el teórico, en la campana, si yo quiero una probabilidad puntual, ¿sí? El área bajo la curva como es 0. Entonces siempre voy a calcular intervalos de probabilidad, porque la probabilidad puntual no existe. La primera distribución que vamos a ver, ¿sí? Es la uniforme, ¿m? Que tiene la misma probabilidad en cualquier intervalo. ¿Sí? Es la más fácil de todas, ¿sí? Vamos a tener la función de probabilidad que ya la vieron, ahora ya nos llamamos más P de X, si no aparece el F de X, ¿sí? Donde va a ser 1 sobre b menos a, es decir, que vamos a tener dos parámetros a y b, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, ¿sí? Por ejemplo, este ejercicio nos dice, en promedio, las series animadas que se transmiten por Fox tienen una duración de 30 minutos, de los cuales 22 minutos son enteros de programación, los otros 8 serán propaganda, por ejemplo. Suponga que la distribución de probabilidad de los minutos de programación, fíjense, ¿cuál es variable? ¿Cuál es mi variable acá? Minutos. O sea que es una variable continua. Es decir, que yo ya no puede ser binomial, no puede ser hipergeométrica, no puede ser Poisson. Me voy a las continuas. ¿Sí? Igual acá me lo dice, se aproxima por medio de una distribución uniforme de 18 a 26 minutos. ¿Sí? Y acá nos empieza a preguntar de nuevo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga 25 minutos o más? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga entre 21 y 25 minutos? Entre 21 y 25 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que una serie incluya más de 10? ¿Mm? Acá sería entre 21 y 25, no más. Ya después se los voy a... Lo vamos a ver igual la clase que viene, pero me gustaría que lo hagan de tarea, ¿sí? Fíjense, estamos trabajando con una distribución uniforme. ¿Mm? El 5, uniforme. En uniforme, la función de probabilidad, lo vieron con Mimi, ¿se acuerdan que era 1 sobre b menos a? ¿Lo vieron?
Sí, perfecto. ¿Cuánto vale B y cuánto vale A acá? A ver que si alguien se da cuenta. Se los dejo más o menos armado para que puedan resolverlos ustedes. Fíjense, se aproxima por una distribución uniforme de 18 a 26. Muy bien, Rocío. Entonces, A sería 18 y B sería 26. ¿Se ve? Ah, estoy leyendo el otro. Vamos con la primera partecita. ¿Mm? Próxima por una distribución uniforme de 18 a 26. Entonces, fíjense, ¿cuánto me da esto? 1 sobre, perdón, 1 sobre B menos A. ¿Mm? 0,225. ¿Qué es eso? La probabilidad, y que es la misma para cualquier intervalo de tiempo. Fíjense, si ustedes grafican, a ver si lo puedo hacer bien simple el gráfico. ¿Sí? Y ya con esto los libero. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Acá iría 18. Acá iría 26 en esta punta. ¿Y acá qué pongo? Acá yo tengo f de x. Y acá yo tengo x. ¿Qué pondría acá? ¿Cuál es la probabilidad? ¿1? Muy bien, Sofía. 0,12,5. La probabilidad para cualquier intervalo de tiempo es la misma. Fíjense que yo le hice el gráfico así simple, ¿sí? Pero en el libro van a tener un ejemplo. ¿Sí? La probabilidad es la misma para cualquier intervalo. ¿Sí? Entonces, fíjense que ese sería el punto A que les pide graficar. ¿Se entendió, Franco? Es 1,25 que lo calculé así. 0,125, perdón. Que lo calculé así. Lean en el libro, ¿sí? De tarea, esto ya creo que les tomó el parcialito, pero lean el ejemplo que tienen en el libro. Bien, gracias, Franco. ¿Sí? Y fíjense, después nos pide varias cosas, ¿sí? Que es igual que lo que venimos haciendo, solamente que acá, chicos, si me pide mayor o igual que 25, no me importa el igual, porque estoy trabajando con continuas, entonces no me tengo que preocupar por eso. Es mucho más fácil que las discretas. Hagan de tarea los 4 enunciados, tienen la fórmula de la media y la varianza, y fíjense, el infostat, chicos, uniforme, solamente nos pide A y B. ¿Los tenemos? Sí. Entonces, si yo acá pongo 18, 26, acá voy poniendo los valores que yo quiero. Si me pide una puntual, ¿cuánto me va a dar? 0. Bueno, ¿lo ven que acá siempre el valor que ponga me va a dar 0? Entonces ahí ya pueden trabajar con todos los enunciados que quieran. ¿Sí? Fíjense que en este, ¿cuál es la probabilidad de que una serie tenga más de 25 minutos? 25 minutos o más, fácil. Si ponen probabilidad de x mayor o igual a 25, es lo mismo que la mayor a 25, porque la igual a 25 es 0. Entonces acá no van a tener ese problema. ¿Cuál es la probabilidad de que una serie tenga entre 21 y 25? Esto más de programación no va, es entre 21 y 25. Tienen que calcular ese intervalo. ¿Cuál es la probabilidad de que una serie incluya más de 10 minutos de cortes comerciales o otras interrupciones que no forman parte de la programación? Más de 10 minutos. Calcule la media de la varianza. Es fácil, se los dejo de tarea porque ya estamos en hora, ¿sí? Se los dejo para el CAM, pero se entendió la idea y cómo lo tienen que calcular, más o menos el gráfico, ¿sí? En las continuas, chicos, es mucho más fácil. Si yo acá tengo que hacer la menor a 3, si yo tengo que hacer entre 3 y 5, el 3 y el 5 no me interesa el igual porque es 0. Entonces ya no tengo que ver si lo incluye o no lo incluye. Es mucho más fácil cuando vayan haciendo estos manejos de tabla. Si se entendió hasta acá, sí, bueno, cerramos la clase y nos vemos el viernes que viene. Les pido, ¿sí? Que lo hagan de tarea. Sí, Agustina. ¿Qué distribución marcó en Infostat?
Uniforme, la primera. Fíjense que los pide A y B. Facilísimo, los tenemos a los dos. ¿Sí? En uniforme, chicos, siempre van a tener los dos. ¿Mm? Y acá armar una distribución de probabilidad en Excel y es casi imposible porque fíjense que yo voy a tener 18,0000123, todos. Si tengo infinitos valores para poder calcular la probabilidad. ¿Mm? Acá cuando nos pida entre 21 y 25, bueno, hago la menor a 25, saco la menor a 21, ya no hay problema con la igualdad. ¿Mm? Entonces, bueno, si no hay dudas, no hay consultas, cualquier cosa nos avisan, ¿sí? Pero hemos hecho de discretas varios enunciados